Hola, soy Alex Ulloa, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, y el día de hoy, en nuestros coloquios constitucionales, entrevistamos a un referente mundial del derecho comparado. En esta oportunidad, el profesor Lucio Pegoraro de Italia dialoga sobre los modelos de justicia constitucional en el mundo, principalmente en Europa, explicando los modelos clásicos desde el punto de vista político-jurisdiccional y concentrado difuso. Asimismo, el profesor Pegoraro también conversa sobre los orígenes de la justicia constitucional, remontándose incluso a la justicia imperial británica. Sin mayores preámbulos, sean bienvenidos y pasemos a disfrutar de este nuevo coloquio constitucional. Hola, mi nombre es Alex Ulloa, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, y a nombre del magistrado Elder Domínguez Haro, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de los coloquios constitucionales. En esta oportunidad vamos a conversar, a entrevistar al reconocido jurista Lucio Pegoraro. El profesor Pegoraro se desempeña como tal en la Cátedra de Derecho Comparado en la Universidad de Salamanca, España, y en la Universidad de Bolonia, Italia. Asimismo, es director de la Revista General de Derecho Público Comparado, miembro del Comité Científico de una innumerable cantidad de revistas académicas, jurídicas a nivel mundial, y un jurista de trayectoria internacional. Profesor Pegoraro, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta entrevista en la cual vamos a conversar sobre la justicia constitucional comparada, algunas perspectivas, balances, y sobre ello quisiera plantearle una primera pregunta. Respecto a los modelos de justicia constitucional en el mundo, ¿qué podría usted comentarnos? Sabemos que existen los modelos de justicia constitucional difuso, concentrado, político, jurisdiccional. Sus primeras palabras, estimado profesor. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Sí, la primera pregunta es una pregunta que me ofrece la oportunidad de contestar mitologías acerca de los modelos clásicos estudiados y forjados por la doctrina, es decir, la dicotomía político-jurisdiccional concentrado-difuso. Después de muchos años de estudios, he llegado a conclusiones que demuestran no digo la falsidad, sino la inactualidad de estudiar la justicia constitucional con base en modelos que no encuentran una base científica. Me explico. Nunca Kelsen ha pensado en la justicia constitucional como una justicia no política. Lo dice de manera muy clara, de manera especial. Escribe que la única cosa que distingue una ley de una sentencia es el grado de discrecionalidad, por la cual entre una sentencia y una ley no hay diferencia desde el perfil de la naturaleza política. Solo Kelsen dice que, diversamente de Schmitt, debe competir a un órgano del poder legislativo, pero estructurado como tribunal la decisión sobre los casos de constitucionalidad. Entonces, la dicotomía propuesta por la doctrina debe ser integrada por una profundización del sentido de político y de jurisdiccional, sin negar que en cualquier caso una sentencia tiene una naturaleza política, sobre todo las constitucionales,
y solo la forma es jurisdiccional. Primero. Segundo, concentrado difuso. Pese que yo aplico siempre la teoría de las clases dúctiles y se puede hablar entonces de más o menos democrático, más o menos político, más o menos difuso o concentrado, y sin trazar líneas nítidas. Es cuestión de gradación. Sobre esta dicotomía, concentrado y difuso, se ha construido una mitología que tiene una fundación, a mi parecer, totalmente falsa. Lo digo porque en el pasado yo también la había aceptada. Es un lugar común pensar en esta dicotomía. Sin embargo, Hamilton y Madison, al configurar el modelo americano, norteamericano, estadounidense, hacen referencia solo a casos de control concentrado. Pennsylvania, la justicia imperial de Maximilian, la Confederación Suiza, eran tribunales concentrados. Segundo, y sobre todo, la Constitución de Estados Unidos trata solo, en su versión originaria, de poderes del Estado. El artículo 3 de la Constitución confía solo en One Supreme Court, una sola Corte Suprema, la solución de los casos. Los jueces no podían desaplicar nada. Solo la Corte Suprema podía hacer lo que fue creada para hacer, solucionar los conflictos entre Estados miembros y Federación y los conflictos entre poderes del Estado. Entonces, Estados Unidos es un ejemplo de modelo concentrado y no de modelo difuso. Profesor Pegoraro, pero lo que usted nos comenta nos llama poderosamente la atención, ya que conocemos que el sistema de justicia norteamericano es de control difuso y no concentrado, ya que entendemos que este sistema de justicia nace a raíz de esta muy conocida sentencia de Marbury versus Madison, en la cual se indica que todo juez tiene que escoger a la norma suprema por encima de la norma infraconstitucional. Entonces, ¿cómo debemos entender esta nueva postura de que el sistema americano al menos nace como un control concentrado? Por favor, explíquenos. Sí, no niego que sobre todo después de la guerra de secesión, con la teoría de la incorporation, los jueces empiezan a desaplicar normas estatales, un poco menos federales, en conflicto con el Bill of Rights, introducido sucesivamente a la Constitución. Aunque incluso después de la guerra de secesión, a la mitad del siglo 1800, el sistema de apelación y luego, y sobre todo, el writ of certiorari, confía en la Corte Suprema para unificar el derecho y la desaplicación en toda la nación de la ley considerada inconstitucional. Por lo cual, tiene razón un joven investigador italiano, Enrico Andreoli, que ha escrito un libro titulado a la justicia en Estados Unidos y Latinoamérica como control concentrado a difusión eventual, pero siendo la característica prevaleciente incluso el sentido politológico del poder, la de la concentración en una Corte Suprema, en su versión originaria, solución de conflictos, y sucesivamente porque de hecho la decisión que es importante, la decisión que influye en el poder, no es la decisión de un juez de un distrito o de un circuito, sino la decisión de la Corte Suprema. Entonces hay una parte mitológica en la reconstrucción del modelo antitético al modelo kelseniano, porque ambos encuentran su raíz
y una exigencia de solucionar los conflictos centro-periferia y los conflictos entre poderes. Y es emblemático que los países que no introducen la justicia son países concentrados, Francia e Inglaterra. Pese de que, eventualmente lo digo más tarde, hay quien individualiza justamente la jurisprudencia imperial británica, la verdadera origen de la justicia constitucional. Muy interesante este planteamiento y seguro que vamos a tener que estudiar profundamente estas nuevas inquietudes académicas, profesor. No obstante, quisiera yo hacerle una segunda pregunta. ¿Qué podría usted decirnos, comentarnos acerca de la situación actual de la doctrina en relación a la interpretación de la justicia constitucional? Sí, los últimos años nos han regalado algunas propuestas críticas respecto a la reformulación de las grandes dicotomías evocadas ahora. Es decir, no rechazando el concentrado difuso político-jurisdiccional o sus evoluciones como la propuesta por Francisco Segado, por Domingo García Belaúnde, por Néstor Sagüés, por Nogueira Alcalá, ilustres investigadores latinoamericanos, sino poniendo en el centro cosas nuevas. Mi propuesta originaria era de poner al centro el objeto de la jurisdicción constitucional y el parámetro, que me parece que cambian totalmente el marco para estudiar este argumento. El objeto, cuando el objeto no es la ley, sino la reforma constitucional, cambia totalmente la naturaleza de la justicia constitucional. El gran problema de Kelsen, de Hamilton, de Madison, era cómo se puede, por parte de un tribunal, anular la voluntad del pueblo, de la mayoría representada en Parlamento. Pero cuando no es la mayoría, sino una supermayoría, la mayoría de la reforma, 2/3, los Estados miembros, el pueblo a través del referéndum, etc. ¿De qué estamos hablando? De un control de pocos jueces sobre casi todo el pueblo en su conjunto. Y plantea problemas de legitimidad totalmente nuevos. Y es lo que pasa hoy. Es lo que pasa en Alemania, en Italia, en Latinoamérica, en el este de Europa. Los jueces constitucionales pueden sindacar, criticar, anular la reforma. Y yo digo, vamos a plantear nuevos modelos que tienen el objeto como centro y el parámetro, que no es la Constitución, la ley a la cual somos más ligados, escribe el ensayo, me parece, el 98 del Federalist. No es la Constitución frente a la ley votada por los representantes, son tratados internacionales, aprobados muchas veces por mayoría simple. Hay una revolución teórica y una incongruencia práctica en configurar así el nuevo parámetro, el derecho convencional. Muy bueno, sirve a proteger los derechos, pero es una falta de lógica que un tratado que se convierte en una ley aprobada muchas veces, casi siempre, no en Estados Unidos, por mayoría simple, sea más importante de la propia Constitución, además de la ley. Bien, yo propuso añadir e enfatizar este parámetro. Otros autores van a proponer soluciones distintas. Por ejemplo, Silvia Bagni y Matteo Nicolini, un libro publicado en inglés, en italiano y también en español por el Centro de Estudios Constitucionales, individualiza dos grandes modelos. Uno puro, casi, el modelo nomotético, el tribunal que se ocupa solo del control de la ley, y uno con dimensiones más amplias, que es la justicia que hace todo. Control electoral, control de referéndum, control de
constitucionalidad de leyes, de tratados, solución de casos políticos, y es el modelo hoy prevaleciente. Y finalmente, Guillaume Tussaud escribe un librote muy denso. Guillaume rechaza la teoría de los modelos, dice que son ficciones platónicas y propone un análisis inmensa del mundo a través de esquemas y con documentación que enfatiza el pluralismo de las elecciones. Bien, las nuevas propuestas son más variegadas y más revolucionarias, se puede decir, de las anteriores, que se limitan a hacer variantes sobre la dicotomía clásica propuesta por Cappelletti en los años 60. Entonces, la doctrina europea, sobre todo porque la anglosajona se interesa poco de estos temas, nos propone esquemas nuevos para leer la justicia constitucional, al lado de la enfatización en cada caso del inmenso poder provocado por la autogeneración de reglas de gestión del proceso, de creación de nuevas tipologías de sentencias, de diálogo con el legislador y la opinión pública, casi de asunción de responsabilidad política con la conciencia de ser órganos políticos, lo que, claro, plantea problemas inmensos sobre quién tiene la última palabra en caso de conflictos, quién debe ponderar. Es mejor que el poder político, que equilibra, por ejemplo, trabajo y medio ambiente, tenga la última palabra, o debe tenerla 12, 11, 16, 15 veces, cuando las elecciones son tan políticas, duras, difíciles. ¿Hay que recuperar una legitimidad en el poder democrático o debemos solo confiar en los tribunales constitucionales? Esta es la gran pregunta hoy en día. Y desde su punto de vista, ¿cuál sería el modelo a seguir? El derecho comparado es una ciencia laica y relativista y no indica nunca un modelo como el modelo a seguir. Hay que cada país, cada comunidad busque el equilibrio y lo busque en su historia, en el desarrollo de sus tradiciones jurídicas también, y no solo jurídicas. Por ejemplo, tomando en cuenta si tiene pluralismo cultural en el país o si es un país con una fuerte connotación nacional. Claro que en este caso no se plantea el problema de los conflictos como se plantea en países pluriculturales. No hay un modelo. Cada país debe recuperar, y siempre lo digo a mis amigos de Perú, que recuperen, que van a retomar su riqueza cultural sin copiar de los otros. Eso es importante. Claro, buscar dentro de nuestra realidad el mejor escenario jurídico para plantearnos algunas salidas en torno a la justicia constitucional. Lo que afecta a la composición del tribunal, a la tipología de sentencias, al estilo de las mismas y sobre todo al contenido de los poderes. Muchas gracias, profesor. Y una pregunta final, ya que estamos abordando un tiempo de acuerdo a la entrevista ya pactada. Díganos usted, ya que comentó acerca de la historia, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cómo visualiza la transformación de la justicia constitucional en la historia reciente? La transformación es debida del hecho que en la primera fase la justicia constitucional fue sobre todo una justicia de solución de conflictos y esto está íntimamente conectada al federalismo. Luego llegaron los derechos y el tema prevalente, no único, pero prevaleciente de los tribunales fue
la solución y la ponderación de derechos. Ahora, en una tercera fase, me parece que lleguen problemas también de compatibilidad cultural. El mundo es cambiado. Las fronteras, yo digo afortunadamente, permiten esta riqueza que es el mestizaje. Y me pregunto si los tribunales están bastante acostumbrados, bastante preparados para enfrentarse con elecciones tan difíciles como es entender culturas no propias. Lo hace la Corte canadiense, acostumbrada desde 1800 a tratar el derecho de origen francés, el de origen inglés, el derecho esquimal, inuit y el derecho indio. Y utiliza antropología, sociología para solucionar los casos. Y lo indican los libros en sus sentencias que utiliza para llegar a soluciones. Lo hacen las cortes de África Austral, que parametrizan el derecho indígena y utilizan también un método mixto, no la imposición del derecho occidental, sino la valorización también del derecho indígena, de la tradición, de los valores espirituales como parámetro de constitucionalidad. No me parece que las cortes latinoamericanas y tampoco las europeas, en un mundo dominado hoy de la llegada de migrantes y de la mezcla de culturas, estas cortes de Europa y de Latinoamérica sean a la altura de las cortes africanas y de la corte canadiense. Entonces, lo que usted me comenta me da pie a preguntarle que estos conflictos culturales, estos choques de cultura, de alguna manera tienen que ser absorbidos por aquellos que realizan justicia constitucional para tomar decisiones, para emitir sentencias, viendo sobre todo que el centro de un proceso es el ser humano, no es necesariamente un Estado. Por eso me permite preguntarle, ¿cómo visualiza usted la justicia constitucional en un mediano o largo plazo, teniendo como base estos conflictos culturales? La pregunta ya pone un problema de compatibilidad cultural. Usted ha utilizado la fórmula al centro está el ser humano. No es verdad. Al centro puede estar también la naturaleza, por ejemplo. Es una visión imperialista, occidental, euroatlántica, pensar que esta visión, derivada por el cristianismo, por la filosofía griega, por Kant, por el liberalismo, el humanismo, sea la única. Cuando hay un choque cultural, debemos aceptar que por otras culturas no sea el individuo, puede ser la comunidad o la naturaleza, y un circuito virtuoso que utiliza, por ejemplo, la corte de Madagascar, de Namibia, de Botsuana, de África del Sur, donde no hay la pretensión que el centro sea el individuo, probablemente, quiero ser malo, blanco, propietario, anglosajón, protestante, rico y culto. No, la persona es otra cosa, pero la visión es que al centro debe estar el individuo. Y no es así. Cuando hay el choque cultural, debemos aceptar que al lado de la persona, nuestra tradición jurídica, otras culturas pongan valores, porque son valores distintos. La armonía entre naturaleza, individuo y comunidad, y no la prevalencia del individuo. Retomar incluso los antiguos valores del liberalismo, que al lado de la liberté del individuo coloca l'égalité y la fraternité, que tiene que ver con la visión holística de la cultura indígena o con la visión del Ubuntu africano o de Pancasilla de Indonesia y otras visiones cosmogónicas. Pensar que todo se puede solucionar poniendo arriba nuestros núcleos kantianos conduce a la incomprensión y a la falta de solución
de conflictos cuando se debate de otras culturas. El indio dice, yo pertenezco a la natura. El blanco dice, este campo pertenece a mí. ¿Cómo solucionar la cosa? ¿Con los derechos humanos o abriendo al estudio, a la profundización de otras culturas? Este es mi desafío a la cultura de la doctrina académica y de los tribunales constitucionales. Y claro está, porque el ser humano no puede entenderse solamente desde un punto de vista unipersonal. Es ser humano en tanto y en cuanto coexiste con las demás personas, coexiste con la naturaleza, coexiste con el medio ambiente, coexiste con su cosmovisión de vida. Entonces, en ese sentido, entendemos, de acuerdo a lo que usted nos ha comentado, que la justicia constitucional tiene que dar un paso hacia el futuro. Sí, precisamente, o hacia el pasado. Ayer en mi charla en el Congreso, aquí en Arequipa, tan bella, tan hospital, tan linda, he citado una carta africana del 1236, donde dice que cada vida no vale más que otra vida, donde dice que la propiedad se puede adquirir, aunque, claro, prefiere la propiedad comunitaria, donde habla de deberes, pero también del derecho de información, de ser informado. Cada ser es libre, se puede decir lo que quiere. Habla de la prescripción, habla de las mujeres al mismo nivel de los hombres, habla de la educación que compete a todos, habla de la naturaleza, habla de los animales que deben ser liberados después el uso en el campo, en la temporada útil para utilizarlos. Habla entonces de todo lo que el derecho occidental ha conquistado, y mal y poco, en miles y miles, en 1000 años sucesivos. El pasado a veces nos enseña, y no necesariamente el pasado occidental. Y sugiero a todos, disfruto eso, para leerse, se llama Carta de Mandén, 1236, Imperio del Mali, África Negra. Es infinitamente más avanzada de la Magna Carta. No tiene parangón. La Magna Carta era solo 2 libertades a los varones. Esta es un manifiesto totalmente innovador, donde individuo, comunidad, naturaleza, derechos, deberes, hombre y mujer conviven en armonía. A veces el futuro está atrás las espaldas. Muchísimas gracias, profesor Pegoraro. Esperamos tenerlo en otra oportunidad, quizás en otro coloquio o en otra actividad académica del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Muchas gracias a ustedes, siempre es un honor, un placer viajar a mi querido Perú, al cual siempre digo que mire al futuro, porque lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mirando al futuro, nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad en un próximo coloquio constitucional. Gracias.